SECO, el Movimiento Gremial y el CAIF de la Universidad Católica, en el cual buscamos analizar a través de distintos focos y distintas perspectivas cómo ha afectado la pandemia a la educación superior en Chile. El foro de hoy trata sobre el financiamiento de la educación superior post-pandemia y también cómo ha afectado durante la pandemia. Y tenemos a dos expertos invitados, que son Carlos Williamson, rector de la Universidad de San Sebastián, y el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Bueno, también le damos una muy bienvenida a todas las personas que están viendo este foro a través de las distintas plataformas. Les recordamos que están a través del canal de YouTube del Movimiento Gremial y del CAE, y también a través de este mismo medio. También avisarles que si es que quieren hacer llegar alguna pregunta para incorporarse a esta conversación que vamos a tener, pueden hacerlo a través del chat, ahí pueden enviar sus preguntas, y bueno, los dejamos muy invitados a que se incorporen lo más posible acá. Bueno, primero me gustaría comenzar, Carlos, si es que nos pudieras contar un poco, como entendiendo que, como mencionabas ahora recién, que esto fue un cambio súper brusco, que en el fondo fue un día para otro, ¿cómo lo afectó a ustedes, como desde su experiencia, de la forma financiera, cómo lo impactó en temas de presupuesto y también en las nuevas tecnologías que se han tenido que incorporar? Y también cómo, entendiendo que no todos los estudiantes están en la misma, pueden pagar los aranceles de la misma forma, y también cómo te imaginas que deberían ir enfocados los esfuerzos hacia las distintas instituciones de educación superior. Y también pensando en el próximo año y en lo que podría tocar en el futuro, o sea, entendiendo un contexto que va a ser bastante distinto post-pandemia. Bueno, en primer lugar, digamos, agradecer esta invitación, muy grato poder tener este foro, además con Rodrigo, colega, además uno de los economistas, voy a mencionar, digamos, uno de los economistas más preclaros que hay en este momento, digamos, en toda la discusión pública, así que yo valoro mucho y celebro mucho, además celebro mucho y leo sus columnas. Yo soy economista, pero yo estoy un poquito depreciado, digamos, yo me elegí la macroeconomía, digamos, que fue inicialmente a lo que me dediqué, y me he dedicado más bien a los mercados, y me he dedicado mucho, es cierto, me he dedicado mucho al tema de educación superior, especialmente al tema de financiamiento, así que muy grato. Mencionar también de que además de que yo sea rector de la Universidad San Sebastián, soy profesor titular de la Católica y hago clases de economía en la Facultad de Derecho, así que además tengo una cercanía a algunos probablemente de quienes me están escuchando. A ver, yo creo que es importante tal vez tener un poquito el contexto. El contexto, yo diría que parte en alguna medida importante después del 18 de octubre. El 18 de octubre, digamos, las universidades se ven enfrentadas a una situación bastante compleja en muchas partes, en muchos campus, ¿ya? En el caso particular, digamos, por lo menos de las universidades que están cerca de la plaza Baquedano, ¿no es cierto? La Católica, Casa Central, nosotros que estamos en Pío Nono, la Universidad de Chile que está al frente, digamos, con todo el movimiento que hubo, estallido social, hubo problemas serios de transporte. Y eso nos obligó a nosotros, y en algunos casos, a tomar decisiones, por ejemplo, de empezar a virtualizar la enseñanza, algunos cursos, después fue bastante más masivo. Entonces, ¿por qué es importante ponerlo en contexto? Primero, porque eso nos permitió a nosotros prepararnos para lo que podía ser el próximo año, el año siguiente, pensando de que podía esto mantenerse, estas dificultades de transporte. Nosotros tenemos, por lo menos en Santiago, muchos estudiantes que viven en Puente Alto, que vivían en Maipú, que no se podían trasladar, había un problema de transporte muy serio, especialmente lo que es el metro. Entonces, tuvimos que comenzar a invertir en lo que eran plataformas para, eventualmente, digamos, hacia futuro, ya tener plataformas para poder mantener estas clases virtuales. Ese es un primer elemento de contexto. Esto obviamente tenía también consecuencias económicas. Habían problemas económicos, hay estudiantes que ya empezaban a tener problemas económicos. Recuerdo que el tema del estallido social causó también algún tipo de crisis económica que afectó a algunas familias. Entonces, ese un poquito era el contexto. Nosotros comenzamos el año 2020 pensando, primero, de que era necesario capacitar a los profesores, porque muchos tenían que incorporarse, digamos, a esta educación no presencial, virtual. Y como digo, pensando que íbamos a tener un primer semestre complejo, teníamos en abril el plebiscito, y eso probablemente voy a provocar algún tipo de complejidad nuevamente en las calles. Entonces, estamos preparando nosotros para un primer semestre con clases virtuales. Habíamos fortalecido las plataformas, nosotros tenemos una muy buena plataforma en la Universidad San Sebastián,
Así que estábamos como preparados, como digo, para un contexto, y nos pilla este asunto de la pandemia, lo decía recién a Rodrigo y a Jorge, que estaban aquí, que nosotros tomamos la decisión el sábado 14 de marzo, cuando estábamos pensando iniciar el año académico de forma presencial, y cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus, en ese momento, digamos, ya la autoridad comenzó a decir, ¿sabes qué? Esto puede ser complejo, peligroso, y varias universidades, dentro de las cuales estuvo la nuestra, decidieron entonces irse a clases virtuales. Y fue un cambio de un día para otro, en forma muy radical, muy drástico, pero todavía, ¿no es cierto?, pensando de que esto iba a ser básicamente una crisis sanitaria, que iba a tener algún tipo de dificultades, nosotros comenzamos a hacer clases, como digo, virtuales. Bueno, y no nos esperábamos, pero se comenzó a producir un problema económico de marca mayor que fue creciendo en el tiempo. Paralelamente a esto hay que mencionar de que los estudiantes no querían tener clases virtuales, sino que querían tener clases presenciales. Nosotros tuvimos varios paros online, varias carreras en paro online, digamos, había toda una discusión. Evidentemente que al principio el problema de conectividad, cuando nos fuimos 100% a clases virtuales, la conectividad era, con algunos casos, digamos, compleja, mala, ¿ya? Tuvimos que comenzar rápidamente a invertir, prestar computadores, ¿no es cierto?, bolsas de internet, para tratar de llegar, digamos, a todos los estudiantes. Entonces, en definitiva, nosotros logramos finalmente resolver el problema más urgente, que era mantener la continuidad de la enseñanza, digamos, de los estudios, y estamos terminando semestre razonablemente bien en ese campo. Esto tiene que ver, por cierto, con el tema de financiamiento, porque el tema de la pandemia sanitaria vino junto con una pandemia económica brutal, ¿no es cierto? El impacto económico ha sido brutal. Nosotros tenemos, en el caso de la Universidad San Sebastián, tiene más o menos un 65-70% de estudiantes que son primera generación en la universidad, con promedios de ingresos per cápita más o menos, digamos, de 400.000 pesos, significa, con muchas dificultades de pago. Nosotros tenemos algún tipo de apoyo, evidentemente que la mayoría de ellos tiene CAE, tiene becas, ¿ya? Pero igual tiene un copago importante. Y ese copago importante, especialmente, como digo, de familias que habían tenido pérdida de ingresos laborales, pérdida del empleo, nosotros comenzamos a observar ya un problema de morosidad bastante significativo al comienzo. Tomamos una serie de medidas económicas que podría relatar, digamos, pero básicamente era reducir, digamos, las cuotas de pago de este año, trasladarlas para el año siguiente, hacer préstamos para estudiantes que pagaran al final del egreso. Eso fueron medidas, digamos, en abril, previendo, como siempre, digamos, de que esto en algún momento podía retomar algún curso positivo, y en vez de mejorar, se comenzó a empeorar. Y ahí entonces tuvimos que actuar en dos frentes, y resumo rápidamente, en la parte, digamos, de gastos, eliminar prácticamente todos los gastos de infraestructura, todos los gastos de inversión, pararlos completamente, reducir gastos operacionales. Nosotros tenemos 4 sedes, por tanto la movilidad geográfica es un componente importante de gasto, ¿ya? Bajar, digamos, gastos, como digo, que eran perfectamente prescindibles, ¿ya? Y invertir en la parte tecnológica, aumentar las licencias, aumentar las capacidades en la nube, ¿no es cierto? Nosotros necesitábamos grabar las clases para que los estudiantes pudiesen tener acceso a clases grabadas, y por otro lado, finalmente, hacer algo que era necesario, era comenzar a pensar en qué sistema de financiamiento nosotros podíamos proporcionarle a los estudiantes, y ahí entonces finalmente convenimos en 2 esquemas, que es lo que están en operación. Primero, crear un fondo de becas de 6.000 millones de pesos, una cifra muy significativa por lo menos para nosotros, para introducirles el copago de los estudiantes en el segundo semestre. Está, como digo, en operación, parte ahora en julio, y esperamos también que podamos mantenerlo. Eso por un lado. Y para los estudiantes que no podían ponerse al día, a pesar de esta beca de arancel o de copago, permitirles, digamos, que pudiesen reprogramar un poquitito, digamos, también al estilo de lo que podríamos llamar el FOGAPE. Lamentablemente, nosotros no teníamos acceso al FOGAPE. El FOGAPE está enfocado para empresas que tienen más de 1 millón de UF. Nosotros vendemos más que eso, por lo tanto no podíamos acceder al FOGAPE. Y la verdad es que nos dimos cuenta que no podíamos acceder a ningún sistema de financiamiento que en ese momento está implementando. Y comenzamos entonces a iniciar una reprogramación. Esta reprogramación puede significar una cifra bastante más significativa, a los 6.000 millones de pesos, que es una beca, incorporarle un financiamiento, un refinanciamiento, con pagos a 3 años, 4 años, eventualmente para el egreso. Y eso ha significado un apremio económico muy significativo en las cuentas, y que ha significado, a su vez, tener que ir a los bancos para refinanciar los bancos,
Por lo tanto, estamos en un marco muy, pero muy complejo. Yo diría que estamos terminando el semestre razonablemente bien la parte académica, pero la parte económica todavía está muy, yo diría, pendiente, abierto, y creo yo que las dificultades económicas pueden persistir. Yo diría, en términos muy generales, puedo después aprovechar, digamos, la conversación para matizar con otros antecedentes adicionales. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, recordarles que pueden también enviar preguntas las personas que están viendo esto, pero si quisieran profundizar en algún tema en particular. Bueno, Rodrigo, me gustaría también, si es que tú, también a través de la perspectiva que tú has podido tener, ¿cómo has visto que esto ha impactado como a nivel general o a nivel nacional también el financiamiento de las distintas instituciones de educación superior? Como pensando desde los presupuestos nacionales, cómo han sido dirigidos y también entendiendo los nuevos desafíos que nos ha mostrado Carlos, que han tenido que abordar las distintas instituciones, y también cómo podemos, o sea, en el fondo, cómo podemos apuntar los esfuerzos como país hacia el financiamiento de la educación superior, entendiendo todo este problema que estamos viendo. Está con el micrófono apagado. Estaba muteado, así que primero gracias por la invitación, un honor compartir con Carlos un panel. Déjeme partir por dos consideraciones previas. Una, que yo soy profe de la Escuela de Gobierno, para que sepan, no soy solo ex, siempre me presentan como ex, y uno se siente muy viejo cuando ya no le queda nada más que haber sido algo. Y lo otro, para ser súper franco, yo no sé por qué me invitaron ustedes, porque yo soy macroeconomista, me dedico más a cosas financieras, monetarias, política fiscal, así que no sé si se equivocaron, pero lo que menos sé es por qué acepté. Esa ya es responsabilidad mía. Y bueno, ya estoy acá, así que tengo que decir algo. Ojalá que no parezca muy amateur, pero la verdad es que yo tengo poca experiencia en educación superior desde el punto de vista financiero. Me tocó estar metido un poquito en el diseño y trámite de parte de la ley de gratuidad, la ley de educación superior que se hizo en el gobierno anterior. Pero como buen economista tengo opinión, así que en eso por lo menos no me va a quedar corto. Entonces déjame, a ver, algunas cuestiones alrededor del impacto de la pandemia en la educación superior y en su cuestión financiera. Primero, pero dentro de todo, fíjense que estamos logrando terminar el semestre bastante bien muchas universidades. La propia Universidad Católica, ustedes ven, estamos todos terminando el semestre. Por cierto, tuvimos que meter una semana especial entre medio, tuvimos que aprender a hacer clases a distancia, a evaluar a distancia, que es muy difícil. Pero dentro de todo, yo creo que somos de los sectores económicos que ha seguido más estable en su producción al final del día. Claro, la minería, los salmones siguen, pero comparado a otros rubros, la verdad es que es bastante notable la capacidad de adaptación que han tenido las universidades, con un montón de problemas que voy a mencionar, pero igual yo me felicitaría un poco. Si esto hubiera pasado hace 10 años atrás, habría quedado la escoba. O sea, sin la tecnología de hoy día, fue muy oportuno el desarrollo de los últimos 3, 4 años al final del día, para poder hacer lo que estamos haciendo. Respecto de la plata y de los costos y de los pagos, la verdad es que esto es bien complejo porque la función de producción al final de las universidades básicamente son profesores. Tiene infraestructura, pero el grueso son profes. Y por lo tanto la función de costo es muy compleja de acotar, a no ser que uno quiera sacrificar cosas muy importantes. Entonces, claro, en la infraestructura uno podría reescalar cosas, postergar temas, pero eso son inversiones. La verdad es que los costos de corto plazo, así bien de economista, la verdad es que son súper poco moldeables, a no ser que uno quiera cortar muy en serio. Y por lo tanto creo que vamos a estar viviendo en las universidades cierta pobreza en los próximos años, en el sentido de que los problemas de pago se van a transformar a problemas al final de qué se puede y qué no se puede hacer. Y lamentablemente además creo que el presupuesto de la nación ahora va a tener el mismo problema y por lo tanto no vamos a poder como mirar, ya el fisco nos va a ayudar mucho, va a ayudar en algo,
pero yo no esperaría un crecimiento de los recursos que se asignan a educación superior, por ejemplo, el próximo año o el año subsiguiente. No vamos a estar, creo yo, en las prioridades más altas. Pero dentro de todo, creo que las universidades se han ido adaptando, como decía. Hay otros rubros mucho más complicados desde el punto de vista financiero, pero sí hay amenazas y hay cosas que hay que mirar con cuidado. Algunas cosas las hemos ido mejorando, tratando, otras menos. Ustedes saben de esta moción parlamentaria para suspender el cobro de aranceles en las universidades. Eso sería bien complicado. O sea, básicamente hay a veces cierta lógica de que el proveedor de un servicio, la universidad o lo que sea, tiene como muchas rentas o muchas espaldas para vivir. Y la verdad es que la cadena de pagos en estas estructuras es bien particular. O sea, no es que exista un pozo de plata en alguna parte que uno puede echar la mano. Entonces, creo que los riesgos de medidas complejas, yo creo que todavía no baja a cero y es una cuestión que hay que mirar. Lo otro que hemos ido descubriendo, o sea, se descubrió inmediatamente, hemos actuado creo que relativamente a tiempo en las universidades, pero hay que reconocerlo y verlo, mantenerlo en prioridades, es que el acceso de los distintos alumnos y alumnas a esta cuestión, a la tecnología, a tener un espacio donde estudiar, es bien desigual y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo uno mantiene una cancha pareja cuando digamos, donde se produce la discusión, el aprendizaje, las clases, cambia tan radicalmente. Lo estamos aprendiendo, pero todavía no lo tenemos completamente dominado. De hecho, estamos recién, yo creo, los profes aprendiendo a hacer mejores clases a distancia, pero a mí también me preocupa esto. Me preocupa ver, qué sé yo, yo tengo alumnas con niños pues, en sus magísteres, que están haciendo sus magísteres. Entonces, eso es toda una complicación cuando uno ve a la persona con el niño en brazo, cómo uno trata esos temas. Y la otra cuestión que también parece un lujo las cosas que les estoy diciendo a veces, pero creo que son re importantes para una comunidad universitaria que funcione bien. Y hay otro tema que ha ido saliendo recientemente, que es, ahora tiene más que ver con los profes que con los alumnos, pero también con algunos alumnos más mayores, que es que la gente con niños tiene desventajas particulares porque tiene que hacerse cargo de ellos, y especialmente las mujeres. Hay una literatura creciente de cómo la brecha de género en términos de publicaciones se está estirando, se está separando muy fuerte. Por suerte la universidad tomó medidas bien rápido y como que paró los relojes, digamos, de los tenure, y eso es en casi todas partes. Pero son cosas que hay que cautelar, porque si uno... estamos viendo un shock que es temporario. Tenemos que preocuparnos de que esos shocks temporarios no dejen demasiadas heridas. Algunas son heridas financieras, pero también hay otras heridas que son re complicadas después. En estas comunidades hay que cuidar porque las relaciones de equidad interna, de competencia justa son muy importantes. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir con esta primera vuelta. Así que cómo ha sido el shock, yo les puedo contar que alcancé a hacer una clase. Fue medio raro eso, yo había llegado a Italia, ya llevaba 2 semanas sin síntomas, que no fue tan grave, pero igual mi director está muy preocupado porque era una sala chica llena de gente, entonces por suerte no se contagió nadie, no hubo ningún enfermo, pero ahí partió, y la verdad es que tuvimos una semana de clase del magíster, alcancé a hacer una clase o 2 clases en pregrado, y todo ha sido a distancia, lo que es una lástima, porque la verdad es que creo que, por buenas que sean las clases a distancia, establecer conversaciones con los alumnos en cercanía física, creo que es único. Yo creo que vamos a mejorar mucho las clases a distancia, pero yo creo que no van a sustituir el verse de cuando en cuando, el poder discutir cara a cara, el verle la cara de cerca y saber si está entendiendo o no. Yo creo que de las cosas difíciles de hacer clases es eso, es decir, pucha, no me están hablando porque estoy hablando tonteras, o porque no me están entendiendo. Bueno, sigamos la conversa. Bueno, me gustaría como agarrarme un poco de lo que dijiste sobre cómo la educación puede ser, cómo va a impactar esta pobreza que mencionabas
porque entendemos que va a impactar como a nivel macro, como a nivel universidad, pero ¿cómo crees tú, y ambos también, que puede impactar en el alumno promedio, como en el alumno base, que en el fondo se va a ver afectado por todo este como nuevo ambiente en el que nos vamos a desenvolver? Bueno, lamentablemente no tenemos un alumno promedio. Lo jodido de los ciclos económicos y como este tan fuerte, claro, la economía cae en promedio 8% este año, no sé, caerá algo así. Pero la verdad es que al final tenemos 2 millones de personas de los 9 que tenían pega hace 6 meses que hoy día no tienen pega. Y un número muy grande que no sabemos que les bajan sus ingresos sustancialmente. Entonces, algunos tenemos la suerte de seguir empleados, otros no. Entonces, creo que el promedio esconde mucha heterogeneidad. Y eso mismo nos lleva a tener que pensar en mecanismos de poder ayudar a estas colas. O sea, no una cuestión igual para todos. A propósito del 10% que se está discutiendo y se está votando mañana, ¿no? De sacar de la AFP. Carlos mencionó una cuestión re importante, y es el CAE. Yo creo que el gobierno está haciéndolo muy bien en ampliar el CAE a más gente, hacer un nuevo llamado. Pero hay otra patita del CAE que se conoce menos en la discusión pública, creo yo. Carlos la mencionó, de hecho. Y que el copago es re importante. El CAE financia una parte del arancel efectivo al final. Y dependiendo de la carrera puede financiar una porción que no es tan alta. De hecho, mi impresión ya más política es que parte del endeudamiento de educación superior y su, problema social tiene más que ver con esa parte del copago y del crédito de consumo que se puede pedir para eso que del CAE en sí mismo. Si uno ve los números del CAE, no son tan grandes las deudas. Pero entonces lo que yo creo que hay que hacer no es solo ampliar el CAE en términos de gente que acceda, que es súper necesario, pero creo que sería bueno pensar en un aumento, al menos temporal, de CAE relativo a los aranceles. Yo sé que el gobierno tiene que escoger muy bien dónde gasta sus platas, pero esto puede ser bastante más a la vena que dar cuestiones que son un manto para todos. Así que bueno, esa es una parte. Vamos a vivir, 2-3 años complicados. O sea, yo era chico para la recesión del 82, estaba en el colegio, en la universidad el 85. Pero algo me acuerdo. Y son cuestiones que ustedes no se les van a olvidar. Yo tengo amigos economistas que hablan de cuando ellos entraron al mercado laboral el año 82-83, que recién estaban saliendo. Y son cuestiones que marcan mucho, porque vamos a vivir 2-3 años malos económicamente, en que el desempleo va a ser algo que no hemos visto, en que va a haber algunas quiebras, remates de cosas. Entonces, creo que hay que tratar de aliviarlo lo más posible. Todos tenemos algún rol en eso. Y la universidad tiene que tratar de no empeorar las cosas para nadie al final, pero hay que pensar, como decía antes, la universidad no es que tenga una espalda de decir, ok, bajemos aranceles y estamos listos. Pero muy difícil una solución de ese tipo, porque los aranceles se gastan en pagar sueldos para todas las cantidades de profesores que existen. Pero es una buena conversación. El costo de las universidades hoy día, cuánto se paga y si es que se puede hacer alguna cosa. Yo imagino que lo que está sucediendo va a requerir de un esfuerzo salarial bien importante de los que tenemos pegas. O sea, de nuevo, el promedio es el promedio, pero hay gente que perdió la pega y hay gente que se quedó con pega. Uno puede aguantar mejor este shock que tenemos si es que cuidamos también los aumentos salariales con mucho cuidado. Y capaz que hay que empezar una campaña, ¿saben qué? Congelamiento nominal hasta nuevo aviso, de todas las cosas. Y esa es la nueva... Pero es una cosa que hay que ir conversando ahora hacia el segundo semestre. No sé qué opina Carlos de esto. Bueno, a ver, déjame abordar, digamos, porque Rodrigo planteó algo que es una de mis principales preocupaciones, digamos, que un poco tenía que ver con la pregunta de Diego, digamos. Aquí el tema, digamos, de que cómo uno se da cuenta hasta qué punto la inequidad o esta diferencia, digamos, de capacidades para absorber una crisis de esta naturaleza, de esta magnitud, se revela justamente, por lo menos, digamos, lo que nosotros toca ver, digamos, en el campo de la educación, ¿ya?
Fíjese que el caso, digamos, porque una vez se queda en la retina le queda, ¿no es cierto?, lo que es la realidad, digamos, de universidades como la Católica, obviamente que también hay problemas económicos, muchas familias que están con problemas económicos, pero déjenme decirle, digamos, algo que yo lo veo a diario. Nosotros tenemos 4 sedes, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, con 4 campos que son maravillosos, son muy lindos, además son espaciosos, están frente a río, al mar. Entonces, nuestros estudiantes viven parte importante de su vida cuando están estudiando en el campus. Estudian ahí, almuerzan ahí, se quedan ahí. ¿Y por qué? Primero porque las condiciones son muy superiores, digamos, a las que tienen en su casa. ¿Ya? Como que uno de los problemas que tiene, el problema de la educación virtual, más allá, digamos, de la conectividad, que es un problema serio, la conectividad también es un problema serio, hay un problema, digamos, de que el espacio público, ¿no es cierto?, que se genera al interior de un campus universitario, se pierde, digamos, y se ha perdido en este caso de forma brutal, ¿ya? En el tema de la conectividad, nosotros nos hemos dado cuenta de algo que también es importante consignarlo, porque uno dice, digamos, no si están conectados. Bueno, pero cuando uno hace el estudio, no hacemos encuestas, qué sé yo, hay niños, hay jóvenes, mujeres, hombres, que se conectan a través de el celular. O sea, reciben las clases a través del celular, que no es lo mismo que con un computador. Entonces, a mí me produce desesperación, porque uno dice, no, así que no te preocupes, pero un 1,5%. 1,5% son 700 personas, 700 jóvenes que están recibiendo todo esto a través de un celular. Entonces, eso finalmente no recibe la clase. Ahora, es cierto que uno dice, bueno, entonces la pueden ver después porque se graban las clases, entonces las clases asincrónicamente, pero es un mar de dificultades. Yo diría que lo único que que desde el punto de vista nuestro, tenemos estudiantes que, como digo, tienen dificultades económicas serias, lo único que yo, dentro de todo, rescato, menos mal que es así, es que nuestros estudiantes tienen, especialmente en las sedes, viven fuera, en sectores rurales, y tienen que arrendar, ¿no es cierto?, pensiones, departamentos, bueno, y afortunadamente ahora no ha sido necesario y se han quedado en sus casas, por lo tanto, por ese lado, por lo menos, digamos, han estado con su familia, con todas las dificultades que significa eso, han estado con su familia. Así que el tema de inequidad es brutal. A mí lo que me preocupa, y que tiene que ver un poco con lo que decía Rodrigo, a mí me tocó, Rodrigo, digamos, porque yo soy más viejo que tú, mucho más viejo que tú, ¿no es cierto? A mí yo llegué justamente a Estados Unidos el 81, ¿ya? Llegué 3 meses antes de la devaluación. Yo llegué con el dólar del 39, ¿no es cierto? Economista, veía la Universidad de Chicago, te fijas, con todo lo que era la discusión que había en ese momento, digamos, si convenía o no convenía mantener el tipo de cambio fijo, porque había unos que decían, no, mantengamos el tipo de cambio fijo, pero una competición, porque la discusión, digamos, en punta tranca entre los economistas, digamos, en ese momento, era, no, pero ¿para qué? Digamos, algunos decían, no, si los salarios van a bajar, digamos, si se van a ajustar, digamos, entonces no es necesario devaluar. Bueno, después vino todo esto, y fue brutal, pero yo te diría, ahora es cierto que yo llegué a la universidad y tenía trabajo, no tuve que comenzar a buscar trabajo. Pues si yo lo comparo con esta crisis económica, yo diría que es como más impactante. ¿En qué sentido? Que cuando tú tienes, en esa época, ¿cuántos pobres habían en Chile, Rodrigo? No sé, ¿40%? Más. A los estándares de hoy día como 60, 70, no sé, cosas así. Era un poco, digamos, claro, una pobreza digna, digamos, del pobre que es pobre, bueno, y una crisis económica y sigue siendo pobre. Bueno, hoy día lo que ha pasado es que tenemos un segmento enorme de gente que teóricamente ha viajado a la pobreza. Y que hoy día está, digamos, la pobreza, que no cabe ninguna duda. Por lo tanto, teníamos un sistema, digamos, que la verdad es que decíamos que tenía una red de protección social, no teníamos red de protección social. Entonces, se ha producido un bajón tremendo. Yo no sé las cifras de desempleo, cuando yo sumo, digamos, los inactivos que no salen a buscar trabajo porque están justamente en sus casas, no tienen pega, están los que están trabajando, pero están en sus pegas, digamos, te fijas, con la ley de protección del empleo, en fin, aquellos que están trabajadores por cuenta propia, pero que dicen que están trabajando y no están recibiendo nada, te fijas, o sea, la situación de pobreza que hay en este momento en el país es brutal, es brutal. Entonces, y esto se refleja nuevamente, y volvemos al tema de las universidades, en padres de familia que han perdido el empleo, ¿no es cierto? Y no quieren que su hijo suspenda. Nosotros, te digo, tenemos permanentemente reuniones con los con los papás, digamos, te fijas, a nivel virtual, te fijas, para ver que por favor no suspendan no se retiren, no suspendan los. Y hemos logrado razonablemente bien, te fijas, aplanar un poco esta tremenda demanda. Entonces, y pensando ahora un poco el futuro, y lo que viene después, porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero la crisis evidentemente va a terminar, en algún momento va a terminar. Y un poco lo que decía Rodrigo, que tiene que ver con el tema del CAE. A mí, ¿cuál es la preocupación que me da el CAE? Porque yo lo veo.
Y aquí me meto, yo sé un tema, digamos, que a lo mejor a Rodrigo no le va a gustar mucho. Te fijas, a mí, el problema que me generó la gratuidad, ¿no es cierto? O que generó la gratuidad, es que se produjo una tremenda segmentación de dos realidades, que son universidades con estudiantes, voy a decir, estudiantes de clase A y estudiantes de clase B. ¿Ya? Estudiantes de clase B son aquellos estudiantes que reciben CAE, pero aquí hay una brecha de copago, que tienen la misma condición socioeconómica, digamos, que porque pertenecen a los primeros 6 deciles, y que resulta que tienen que financiar un copago que muchas veces son 120.000 pesos, 150.000 pesos, que cubre parte importante del presupuesto familiar. Y eso para mí, digamos, es un dolor tremendo, porque yo los veo con qué dificultad. Ahora, agreguémosle a eso, ¿no es cierto?, una caída fuerte en el ingreso laboral, y además tienen que comer, y estamos enfrentados frente a una situación compleja. Entonces yo pensando ese futuro, previendo ese futuro, yo creo que tenemos que definitivamente arreglar esta tremenda inequidad. Cuando tú hablabas de aplanar la cancha, yo quiero que para mí aplanar la cancha significa que un estudiante de los 6 primeros deciles, que no está en gratuidad, por lo menos mientras estudia, no le cargue la mano a la familia y que pague, ¿no es cierto?, no estoy pidiendo que le regalen, digamos, porque no están gratuitas, pero por lo menos poder tener acceso a financiamiento, que no signifique que hoy día la familia tenga que hacer tremendos esfuerzos para financiar con el presupuesto propio a su joven, ¿no es cierto?, mujer, hombre, sino que lo financie hacia futuro con un crédito que le entregue el Estado y que por último tenga también incluso el aval de la universidad. Lamentablemente, llevamos con la reforma al CAE, llevamos años y años discutiendo y ahí está. Sí que están durmiendo el sueño de los justos, digamos, pero yo creo que es urgente pensar ese futuro y especialmente considerando la experiencia que hemos vivido acá, nosotros no podemos volver a tener una situación de esta naturaleza porque está generando tremendos problemas sociales y mucho, mucho dolor dentro de la familia chilena. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Rodrigo, agarrando un poco de lo que acaba de decir Carlos sobre la gratuidad, me imagino que tú también tienes mucha experiencia en ese tema, que quizás tú nos podrías compartir un poco tu perspectiva también. Claro, mira, a ver, no quiero ni, o sea, a ver, déjame partir de una cuestión un poco más general, que es, ¿por qué tenemos gratuidad? ¿Qué llevó a Chile nos empujó a una dinámica política en que la gratuidad se impuso, entre comillas? Acuérdense que la presidenta Bachelet, cuando llegó a Chile, iba a ser candidata y le preguntaron por esto, ella contestó de manera muy intuitiva, ¿no? Dijo, ¿para qué va a ser gratuito para mi hija si yo puedo pagar? Pero al final tomó esa bandera. Y la bandera se tomó el gobierno, digamos, fue una parte muy importante de la discusión. Cuando yo entré al gobierno ya esto estaba completamente, era parte de la agenda totalmente, y me tocó tratar de diseñarla de una manera que pueda funcionar al final del día, pero que todavía creo que hay muchas cosas que arreglar. Yo creo que no se puede echar para atrás, lo veo muy difícil, pero sí uno puede pensar en algunos perfeccionamientos que voy a volver a ellos en un ratito. Pero quiero volver a la pregunta de ¿por qué existe? Y ahí hay varias cosas que yo fui aprendiendo en ese tiempo. De nuevo, yo no tenía mucha idea de educación, entonces me tuve que formar algunas ideas. Y aprendí que, primero, la educación superior en Chile es relativamente cara. Si uno compara costo de educación superior con otros países. No tengo un diagnóstico muy claro de por qué. Todavía tengo muchas dudas de por qué pasa eso. Lo segundo, que tiene una relación súper lateral con lo de gratuidad, pero creo que es importante siempre mantener en el radar que la súper rentabilidad de la educación superior que había en Chile hace 20 años ha ido cayendo y va a seguir cayendo. Y por lo tanto, tener harto cuidado de cómo uno asigna recursos acá, porque naturalmente se va a ir acabando este premio, ¿no? Seguimos con un premio alto en mirada internacional, pero que va bajando. El tercer punto que querría hacer, y esto ya lo dijo Carlos, lo dijo yo y Carlos lo volvió a tomar, que este problema del CAE que es muy bajito. Entonces, provoca una tensión en muchas familias que es complicado. Para Hacienda es muy difícil subir el CAE. La evidencia internacional en Estados Unidos es que si las ayudas suben, los copagos suben.
porque en el fondo hay aquí, no sé, pues es un problema de elasticidades de cada uno, y por lo tanto es bien difícil cómo hacer esa parte. De hecho, en algún momento se habló de una ley de CAE de cómo tratar de regular los aranceles totales. En fin, es todo un mundo el tema del famoso copago que existe. Pero también en el CAE hay otro problema, que es que si bien la tasa de interés se mejoró mucho a 2%, se hizo contingente de algunas maneras, igual quedó un sistema súper rígido y hay mucha gente fuera de tener una tasa de interés baja, porque si la atrasas pierde esos beneficios. Entonces, hay mucha gente que todavía no le llega, diría yo, un CAE amable. Y tanto el CAE que diseñó este gobierno al comienzo, que no sé, yo creo que lo mandaron, no estoy seguro si entró ese proyecto de ley, pero el primer ministro de Educación mandó, entiendo, se discutía el CAE, y cuando yo salí, pero ya estaba más o menos listo ese proyecto, lo cambiaron unas poquitas cosas, y Seguí mandó un proyecto del CAE. Ambos tienen cosas bien buenas, de hacer mucho más contingente el crédito al final. Yo creo que eso es re importante, y más alto también. Pero ambos enfrentan un tema que es bien jodido, que es que hay una lucha, una disputa ideológica muy fuerte de cuánto premio debiera tener el mundo privado versus el público o al revés. Y por público es una línea súper tenue y no es muy claro quién está acá al lado, quién está a otro lado. Porque uno puede pensar, no sé, pues Crutch a un lado, hay unas universidades que yo llamo borde Crutch, están las Cota 1000 que son y no son, las privadas más masivas, en fin, hay clústeres de universidades. Pero ¿dónde uno pone los incentivos del CAE para que uno domine un poco más a la otra, sobre todo cuando ya hay algunas en gratuidad? Es una lucha súper jodida de arbitrar y de hacerla correcta. Entonces, eso también hace difícil avanzar en el CAE, pero yo creo que es re importante, antes de hablar de cómo mejorar la gratuidad, es tener un mucho mejor sistema de CAE. Bueno, y la última razón que les quería decir de por qué yo creo gratuidad, yo creo que hay una cuestión mucho más profunda que viene más del Frente Amplio y que fue permeando, creo, muchas capas de opinión pública. Se siente que los bienes públicos en Chile son demasiado desiguales para las distintas personas. Y en algunas cosas tenemos que ser iguales, así como igualdad en dignidad. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque los cabros que empujaron esta cuestión eran ex estudiantes, eran jóvenes y veían la educación superior como una cuestión muy cercana a ellos. Pero uno debería pensar que en Chile necesitamos avanzar en algunos aspectos de la vida en comunidad a igual dignidad. No tenía por qué ser la educación superior, ese fue yo creo que un poquito una casualidad. Pero podría ser el transporte, como podría ser la salud, algún otro aspecto. Lo que sí es verdad, y yo compro, es que tenemos una sociedad de mucho compartimento. Y eso es un estrés para la sociedad político, digo, que es bien complicado. Entonces, bueno, creo que por eso llegamos a gratuidad. Creo que, ¿qué me gustaría a mí tratar de hacer o qué cosas limar, por lo menos? Primera cosa es que hay un salto brutal de estar adentro o estar afuera. Yo creo que eso es muy injusto, como decía Carlos. O sea, el tipo que está en el percentil 65, no existe esa calificación exacta, pero que no alcanza a estar, es un salto muy grande. De hecho, el tamaño de los hogares en Chile, en el registro social de hogares, se ha ido achicando, producto de la gratuidad, en parte. Y es mucho más grande que el tamaño de hogares en la CACEN, porque es tanta plata la que está en juego, que se puede inscribir 2 hogares en uno, en el fondo. Y las familias se pueden separar en 2 para poder calificar. Entonces, yo creo que ese es un gran tema. El segundo tema, que yo creo que es mucho más complejo, el primero cuesta plata, pero ideológicamente creo que es menos complejo porque se puede mejorar un poco una beca en ese para suavizar estos saltos. La segunda es que yo creo que uno podría pensar en cupos de gratuidad como una alternativa también. Eso es más complicado, pero me lo imaginaba yo como una posible solución de mediano plazo. E incluso más, en Chile no tenemos ninguna manera de
decidir si uno quisiera, si es que quisiera decidir, si quiere más educación técnica o universitaria. Y yo siempre me imaginaba que uno podía tener un cupo en uno de los dos sistemas, por lo menos, y que el otro sistema fuera de demanda, digamos, demanda libre. Pero por lo menos eso orientar, porque la cantidad de universitarios que estamos haciendo parece ser un poco más grande de lo que debiéramos hacer respecto de educación técnica. Pero esa es otra cuestión que uno podría pensar. Y por último, hay un tema que es el origen de esta cuestión. El origen de la tensión que sufrimos, más allá de la equidad o no equidad de la gratuidad, es que la gratuidad significa una transferencia de plata del fisco a la familia, no a la universidad. ¿No es cierto? Entonces, para la calidad de la educación no hay más plata. Es la misma o menos, porque ahora el pobre vicerrector de finanzas de la universidad tiene que lidiar con la DIPRES y no con la familia, digamos. Y no sé cuál es más difícil de lidiar. Entonces, por lo mismo, tenemos un problema bien de fondo de pensar, bueno, ¿cómo uno llega a más recursos a la educación? Sabiendo que teníamos el problema previo de la gente estaba sobreendeudada, no le alcanzaba, una demanda brutal. Yo creo que estamos muy lejos de seguir avanzando con gratuidad en escalones. Eso está en la ley, además. Estamos muy lejos de que la carga tributaria llegue a donde tiene que llegar para darnos ese salto. Entonces, raya para la suma. En momentos en que estemos más complicados, yo creo que los próximos 2 años, quizás es un momento para decir, ¿saben qué? Necesitamos racionalizar un poco o buscar maneras de que esto funcione algo mejor. Y capaz que se dé la oportunidad de pasarlo. Ahora, si me permite, digamos, déjenme, a ver, yo ahí tengo 2 discrepancias de fondo en el comentario que ha hecho Rodrigo, digamos, a ver, no son tan de fondo, pero son matices que son importantes. Primero, yo creo que hoy día hablar, digamos, del mundo de lo público, lo privado, ¿no es cierto?, como si correspondieran, digamos, a distintos mundos. Lo público no tiene que ver con el bien social, ¿no es cierto?, con el bien público, ¿no es cierto?, y con todos los valores que significa, y lo privado significa es básicamente la búsqueda del bienestar, del interés propio. Yo creo que hoy día no, por lo menos cuando uno mira lo que es la educación superior, que fundamentalmente tienen como misión educativa, ¿no es cierto?, en sí mismo, enseñar técnicas, habilidades, competencias, digamos, para formar no solamente los valores, sino que el espíritu de los jóvenes es un elemento muy central. Yo diría que las universidades en general y la educación superior en general, las instituciones, tienen como fin primario, digamos, creo, proveer, ¿no es cierto?, o procurar la justicia social. Yo creo que ese es como elemento central. Y lo que ha sucedido en este país, no cabe ninguna duda, ¿ya?, que la masificación al acceso, desde una educación de élite, que sucedía hace 30 años, 40 años atrás, a una masificación donde ya tenemos 1.200.000 estudiantes, ¿ya?, con más, con menos, ¿ya?, con una rentabilidad, yo creo que es cierto, la rentabilidad evidentemente que ha ido decreciendo porque ha aumentado la cantidad de profesionales y por eso ha ido bajando la rentabilidad. Pero cuando uno compara todavía Chile con respecto a los países de la OECD, la rentabilidad, alguien que sale de educación superior chilena, lo compara con alguien que solamente tiene educación secundaria, donde ahí hay otra lacra social, porque siempre estamos hablando de los que estudian. ¿Qué pasa con los que no estudian? Todos sabemos que la PSU la dan 250.000 y entran 120.000 al sistema. Y quedan otros 120.000 que se pierden. Esos son los ninis que no trabajan ni estudian. Hay un problema que ni siquiera, digamos, no tienen voz, por lo tanto, están como ocultos, son como invisibles. Pero aquellos que entran, ¿no es cierto?, evidentemente que hoy día, independientemente de dónde entran, están permitiendo tener una palanca de movilidad social brutal. Déjenme darle un solo antecedente. Yo he trabajado 40 años en la Católica, pero cuando yo llegué a una universidad con 4C, 30.000 estudiantes, bueno, nosotros hacemos un catastro socioeconómico a la entrada. Nuestros estudiantes pertenecen a los primeros deciles, 2 primeros quintiles, el 1 y el 2, básicamente el 1, el 1 y medio, el 2, ¿ya? Al 4.º año, de acuerdo a la información que entrega el Ministerio de Educación, al 4.º año de egreso, ¿no es cierto?, todos, el 80% está en el quintil 5, ¿ya?, y un 20% sí queda en el quintil 4, o sea, una palanca de movilidad social que yo la veo, porque a mí no estoy mirando las cifras promedio. Son niños, digamos, que realmente alcanzan un estándar de vida que ni se soñaron los padres, ¿ya?, ni menos los abuelos. Por lo tanto, ¿y esto dónde ocurre? Donde ocurre en una universidad privada. Pero la verdad es que el fin de una universidad como la nuestra, digamos, la mía, digamos, es absolutamente público. Se gastan todos los recursos que ingresan y la preocupación esencial de la Universidad San Sebastián, como universidades privadas que han hecho una muy buena labor, digamos,
el único fin son los estudiantes, ¿ya? Ahora, el sistema de financiamiento sí que es importante, porque no hay recursos, ¿ya? Yo no sé si, yo no tengo muy claro, digamos, que la educación superior chilena sea tan cara como decía Rodrigo. Yo cuando hace los cálculos y compara, la verdad es que no está tan cara. Lo que sí es cierto es que el aporte que hacía el Estado, que estaba por debajo de lo que tenía que hacer, yo creo que ha sido valioso la trayectoria de financiamiento, donde ha ido aumentando lo público, porque ahí Chile estaba en un extremo, tenía un componente, digamos, de financiamiento privado 70%, estaba junto con Corea, ¿ya? Y 30% público. Hoy día se ha ido balanceando con la gratuidad y también con el aporte que significaba el CAE y la beca. Ha ido buscándose una ecuación más lógica, porque no podemos pretender, digamos, que en un país pobre, como seguimos siendo todavía, porque ingreso per cápita $24.000, sí, pero con una distribución, digamos, donde sabemos que hay parte importante de la población que no tiene capacidad de financiamiento y tiene que tener el concurso del Estado. Ahora, el segundo comentario tiene que ver con el tema de la gratuidad. A ver, yo puedo entender, incluso no tengo mayores problemas cuando dicen, a ver, que los primeros deciles sean gratuitos, sí, pero bajo dos condiciones. Primero, que no avance. Yo creo que el haber dejado en la ley de educación superior un avance en la gratuidad, por mucho que se diga uno, pero los ingresos tributarios respecto al PIB tendencial, digamos, estamos cerca, en algún momento vamos a llegar al séptimo decil, ¿ya? Y después al octavo, y al noveno, y al décimo, ¿ya? Y cuando lleguemos al décimo, vamos a tener con gratuidad universal. Eso para Chile, uno dice, no, 80 años más. No, capaz que no sean 80 años más. Para el Chile de hoy, o el Chile de 10 años más, si llegamos a la gratuidad universal, me parece tremendamente injusto, ¿cierto? Estaríamos restando recursos para aquellos estudiantes que no entran al sistema universitario, que están en la educación escolar y que se pierden en el camino. Yo creo que gastar recursos, como digo, para financiar la educación de quienes pueden pagar y en aquellos que no puedan, y privar a aquellos que tienen necesidades mayores, yo creo que es tremendamente injusto. Ahora, respecto, digamos, de qué hacer en este contexto, ¿ya? Reitero un poco lo mismo. Tenemos un sistema que está segmentado desde el punto de vista de financiamiento, ¿ya? ¿Por qué razón las universidades privadas, que es típica comparación, las universidades privadas cobran mucho, antes se decía el lucro, cobran mucho? La razón es muy simple. Las universidades privadas, ¿cierto?, creadas después del año 81, no tienen aportes fiscales de ningún tipo. Bueno, uno decía, no, es que el aporte fiscal directo. No, el aporte fiscal directo, que está más o menos congelado, es la mitad de lo que son los aportes fiscales institucionales. Todavía, digamos, va una parte importante de financiamiento, no va a la familia directamente, no va a los estudiantes directamente, sino que van a las instituciones. A las instituciones, digamos, que son las instituciones tradicionales. Yo diría, puede que se merezcan eso. ¿Qué pasa con el resto? ¿El resto qué pasa? Tiene que cobrar un alcance más alto. Y como tiene un CAE que está limitado por el alcance regulado, el copago muy alto. ¿Y quién paga eso? La familia. Presionando a la familia para que pague. Y si de pronto no puede pagar, como estamos viendo hoy día. Entonces, tenemos un sistema que desde el punto de vista de financiamiento no está bien diseñado. Como se dice en el campo, digamos, este es un chancho que no está bien pelado. Entonces, yo creo que hay mucho para avanzar en ese campo y creo que, a mi juicio, por eso que lo he planteado, si no podemos avanzar en gratuidad, no podemos pretender que se avance en gratuidad, por lo menos que tengamos un sistema de crédito con aval del Estado decente. Yo valoro mucho, ¿no es cierto? No sé si el proyecto de Isaías lo tenía, yo valoro mucho el que se haya incorporado algo que me parecía que era elemental. Dentro de la propuesta que hizo este gobierno, de un sistema de financiamiento que reemplaza al CAE, puso algo que yo siempre dije que era necesario poner. Poner un límite, digamos, al pago. Ahora se puso 15 años. Porque ¿cómo es posible, digamos, que los estudiantes egresados tengan que estar pagando 20, 25 años? En el CAE actual es así, ¿no es cierto? Se extiende hasta que se pague completamente y no poner un límite, ¿no es cierto? Y por último decir, ¿sabes qué? Usted pagó todos los años, se condona la deuda, y bueno, y el Estado sí que se hace cargo. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, el que acredita, ¿no es cierto?, el que entrega, digamos, las condiciones para que las universidades tengan suficiente calidad y que los estudiantes, una vez que egresen, puedan pagar razonablemente en un plazo de 15 años el total de la deuda. Y si queda alguna deuda pendiente, que se condone. Se me parece que es razonable hacerlo. Yo lamentablemente pienso que va a ser muy difícil, digamos, que cambiemos el CAE. ¿Ah? Por mucho que sean, porque quienes piensan en cambiar el CAE están pensando, digamos, en algo distinto a lo que yo creo que estoy pensando. El CAE tiene que modificarse porque hay varios problemas que tiene actualmente. Ya lo he mencionado respecto al tema de la condonación. No puede ser, digamos, que se pague al infinito. El tema de las tasas de interés. ¿Ya? Ustedes saben, digamos, por ejemplo, que hay muchas familias que pagan más del 10%, a pesar de que, digamos, que la ley les permite que paguen el 10%. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que hoy día tiene que pedirlo. Es absurdo, digamos. ¿Por qué no automático?
¿ah? Paga más del 10%, eventualmente porque no saben, entonces hay problemas de información. O sea, tiene muchos problemas el CAE, yo creo que es indispensable que nos pongamos a pensar, pero no veo lamentablemente voluntad política para ir avanzando un CAE que sea realmente más justo desde el punto de vista de la distribución de financiamiento en el sistema universitario chileno. Bueno, y respecto a eso, nos llegó también la pregunta, como si es que habrían distintas formas de en el fondo, aumentar eso, y también pensando en ir cerrando. Por un lado, ir hacia otro sistema de educación superior, como ocurre en otros países, en que se involucra como una parte más práctica dentro de las carreras, como Perdimos a Diego. Diego, dijiste, forma más práctica las carreras, ¿qué significa eso? Yo hago de Diego. Déjame. educación. Te perdimos, Diego, entre medio. Te los congelaste. ¿Volví o...? Ahora está de vuelta. Pero ¿sabes que tú dijiste como qué cosas hay que cambiar? Ya ahora no del lado del financiamiento, sino que del lado de cómo funciona la educación superior. Y yo te diría que una cuestión que es súper obvia es que nuestras carreras son muy largas. Si uno se compara con el resto del mundo, y en parte por eso son caras, o sea, también porque el total es caro por eso mismo. Y yo creo que esa es una reforma que va a costar hacer. De hecho, el CAE, si ustedes, tengo que decirle a Carlos, el CAE tenía antes un calendario para llegar al 70, 80. El programa decía llegar al 70 hace como 2 años, así que... Se le pasó a 2 deciles. Llegar a una formulación que permitiera decirle a la presidenta vamos a llegar a gratuidad universal y alcanzar la plata, bueno, fue fácil. Por lo menos por algunas décadas. No, pero más no, el punto yo creo, una vez Sebastián Edwards me decía a mí que en Estados Unidos las carreras eran súper largas, hasta que las universidades de más espalda se pusieron de acuerdo en acortarlas. Y eso movilizó todo. Yo creo que en algún momento vamos a tener que movernos hacia allá nosotros. Carreras un poco más cortas y un poquito más intensas también. La parte de la práctica que tú empezaste a mencionar, Diego, yo creo que depende mucho del tipo de carrera, pero si algo es cierto, es que la universidad se está moviendo hacia allá. O sea, creo que hay harto esfuerzo de combinar el mundo real, digamos, salirse de la torre de perfil e interactuar con los alumnos en distintas cosas, pero capaz que nos falte más. Y siempre yo creo que hay que darle ideas a las universidades. O sea, parte que tiene valor del mundo de los estudiantes, tratar de un poquito mover la frontera, con cuidado, entendiendo que no tienen la última verdad, pero sí es importante que ustedes hagan ver también dónde ven, qué les falta, qué sienten que es distinto a lo que a ustedes les hubiese gustado. Perdón, déjame comentar respecto, yo comparto absolutamente. Las carreras nuestras, digamos, deberían ser, digamos, 4 años, como en todas partes, en la gran mayoría del mundo, digamos, son 4 años de licenciatura, digamos, luego el posgrado, y el posgrado es completamente distinto, porque el posgrado uno puede estar trabajando, entonces, acortar las carreras, primero, sacar temas que son absolutamente innecesarios, tener formación general. Bueno, a mí me tocó, Rodrigo, a mí me tocó en la Católica poner en marcha, impulsar lo que fue el college. Pero no te imaginas, digamos, lo que costó dentro de la Universidad Católica crear la idea, ¿no es cierto? Por lo menos de la idea de que pudiésemos convivir, ¿no es cierto? Un sistema de college con 4 años y después a los posgrados, costó una enormidad. Pero fíjate que siempre pensé, y eso lo discutimos muchas veces, y nosotros conversamos con la Universidad de Chile, si nosotros decíamos, a ver, si la Católica y la Chile, unidas, ¿no es cierto?, se van a un sistema de college y hacen una reforma curricular brutal, yo creo que nosotros habíamos logrado finalmente que el resto nos siguiera. Lamentablemente la Chile no, que es una universidad estatal más complicada, a pesar de que consideraban, digamos, que era valioso. Mira, nadie ha querido dar ese paso que yo creo es fundamental. Y también lo que decía respecto al tema de las prácticas, yo creo que alguna integración con el mundo laboral mientras se estudia, ¿cierto?, la parte práctica, que es un poco lo que está sucediendo y va a suceder hacia futuro en la parte de lo que son campos clínicos, ¿ya? Mientras están estudiando y están yendo a
a práctica, digamos, en campos clínicos. Acortar las carreras, digamos, de la salud se ha logrado y se sigue acortando, pero todavía tenemos carreras tremendamente enciclopédicas, largas, pesadas, ¿no es cierto? Y aquí hay varios intereses creados, porque no son solamente, significa la dirección superior, ¿ah? Los intereses creados están también abajo, ¿no es cierto? Profesores que dicen, no queremos cambiar, digamos, las condiciones porque eso significa poner en peligro tal vez nuestra situación laboral. Pero tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, yo lo que echo de menos también, desde el punto de vista de política pública, que hubiese habido más presión de parte del sector público, bajo todos los gobiernos, ¿ah? Es decir, ¿sabéis qué? Ya, vámonos a un sistema, digamos, de 4 años, reduzcamos los currículos. Se ha sido muy, pero muy tímido y por eso que seguimos todavía en carreras que son, como digo, tremendamente largas y pesadas. De hecho, y solo como para ir terminando, Diego, simplemente para decir lo que Carlos mencionaba es muy cierto. Nosotros en gratuidad dijimos que el N+1, el famoso año extra, se paga, porque ya era, además la persona ya tiene una chance de estar con ingresos súper luego, un CAE por un año no es mucho, y a pesar de eso, fíjense, la presión, lobby, llamémoslo como quieran, de todo el mundo universitario, porque se financie eso, es gigantesco. Quizá hay que aliviarlo más todavía, porque el problema es que era poca plata y hay que agrandarlo, pero igual, es una cuestión bien impresionante como ya el 6º o 7º año ya decís, no, que tiene que ser gratuito. Yo creo que eso hay que tratar de ir hacia incentivos a que las carreras duren menos y la gente salga a tiempo. No es solo que las carreras duren menos, sino que no tiene por qué atrasarse tanto un estudiante. Bueno, y ya último, finalizando. Carlos, tú que estás más metido también en todo este tema, como última pregunta, sobre la ley de la suspensión de pago de aranceles, como tu opinión como rector. O sea, a ver, yo te diría, digamos, que esa ley de suspensión de pago, digamos, tiene tantos vicios. Primero, es inconstitucional. O sea, está absolutamente mostrado, además que hay un informe de derecho de un connotado constitucionalista que muestra, digamos, que efectivamente esto, primero, vulnera la autonomía, vulnera el derecho de propiedad, porque al final de día, te fijas, este asunto no es que sea restrictivo, sino que es privativo, le está quitando, digamos, a las universidades lo que es básicamente el sistema de financiamiento para pagar a los profesores y para mantener la continuidad del proceso educativo. Por lo tanto, digamos, por todos lados que tú lo ves, altera fundamentalmente lo que es la verdadera acción universitaria, digamos, que significa enseñar y cumplir, como digo, y honrar el compromiso, digamos, de seguir enseñando. Entonces, además que este concepto que se ha dicho, digamos, se viste un santo para desvestir otro santo. Yo creo que es peor todavía, porque se está desvistiendo un santo, ¿no es cierto?, que son las universidades, y que son las universidades que, al vestir al santo, que está más arropado, tienen que enseñarle al segundo santo. Esta no es ni siquiera, digamos, es como un juego de suma cero, no, es peor todavía. Por lo tanto, a ver, yo espero, digamos, que con todas las medidas que se están tomando actualmente, yo creo que el crédito que ha impulsado el gobierno para ir justamente ayuda a aquellos estudiantes que no tienen CAE, ni gratuidad, ni beca, ayuda, descomprime ciertamente la situación de presión que hay sobre el financiamiento de la familia, y por tanto yo esperaría, digamos, que fuera bastante más racional el Congreso, digamos, y que no admitiera o no permitiera que siguiera avanzando un proyecto que no solamente, como digo, institucional, sino que además es como un absurdo desde el punto de vista de cuál es el objetivo de la política pública en esta materia. Así que espero que pare, no siga avanzando. Y por último, no me gustaría dejar pasar también de lo que hablaba de vestir un santo para vestir otro, con completa libertad, si es que quisieran darnos su opinión sobre la votación de mañana. Sería muy interesante que la pudieran dar, pero con completa libertad. No, yo he opinado por todos lados esta cuestión, así que libertad tengo. Esta cuestión tiene varios problemas. Tiene un problema, primero, de que las pensiones son para las pensiones, no son para las emergencias. Y abrir esa compuerta, por racional que parezca por una vez, rompe y abre una ventana que no vamos a cerrar más. Y esa es la experiencia en otros países. Una vez que uno da ese paso, después va a empezar a licuarse el fondo. Tiene un segundo tema que es súper complejo, de que es una medida que es plana para todo. Estábamos hablando con Carlos de cómo uno llega al porcentaje de personas que está de verdad más complicada.
pero ¿por qué yo voy a tener derecho a sacar un pedazo del fondo de pensiones? La tercera cuestión, que es bien complicada también, es que se supone que se van a restituir esos fondos. La redacción es muy poco clara en esto, pero si se restituyeran, es muy injusto cómo se restituyen. Se le restituye mucha plata a gente que tiene mucha plata en el fondo de pensiones y muy poca a los demás. Entonces, además, del punto de vista de la equidad del uso de los recursos públicos, es muy negativa. Además, un platal, son, no sé, 19.000 millones de dólares, eso es inabordable. Entonces, básicamente, yo creo que es una muy mala idea. Sin embargo, hay que entender por qué pasan estas cuestiones. Y ahí es donde uno entra en el terreno mucho más fregado, político. Yo creo que van a votar en contra mañana, pero el tema va a seguir. Yo me alegré mucho hoy día que el presidente llamara a hablar de pensiones más en serio y tratar de abordar una reforma. Creo que es bien urgente hacerlo y está relativamente maduro el tema. No como los temas de salud, es muy difícil. El tema gratuidad, CAE, educación superior, también bien complejo. Todavía no veo un proceso de decantamiento suficiente, pero el tema pensiones está más o menos arreglado y de repente se nos enredó. Y es bien complejo porque tiene como 95% de aprobación esto, entonces para los políticos, imagínense cómo es cruzarse a una cosa así. Yo creo que Rodrigo ha sido muy valiente porque su posición pública, que es conocida, además una persona que podría haber tenido una visión un poquito más oscilante, creo que y ahí te felicito, Rodrigo, digamos, por tu trabajo, porque ha sido una persona que más claridad, como decía yo siempre, claridad ha señalado respecto a que esta idea es realmente una muy mala idea, pero también, y ahí también toma un poco lo que está señalando Rodrigo, digamos, ¿por qué se origina esta situación? Yo me empecé a meter, digamos, pero ¿por qué apareció también el tema de pensiones, más del 10%? Y descubrí algo que no me había dado cuenta. En la encuesta del CEP, que no había aparecido, que no aparecía pensiones, porque el CEP ni siquiera preguntaba. El 2017 recién por primera vez se preguntó. 2016 de para atrás no hay información. Entonces todo el mundo decía problemas de salud, educación, seguridad ciudadana. Ok, pensiones no estaba porque no se preguntaba. Apareció. Y estaba siempre ahí entreverado entre salud, educación, y en diciembre del 2019, cuando uno diría, bueno, estaba más preocupado la gente de otros temas, se pegó un salto, llegó a 68, digamos, me acuerdo perfectamente, y superó con creces a todos los otros temas sociales. Por lo tanto, el tema estaba ahí, estaba aflorando. Sabemos que el problema son la densidad de cotizaciones, las lagunas previsionales, pero hay un problema, digamos, brutal, digamos, que está sucediendo de la gente que se está pensionando con pensiones que son realmente miserables, digamos las cosas por su nombre. Ahora, esto que no es culpa ni la derecha, digamos, ni es culpa del gobierno, es la realidad que estamos viviendo. Entonces yo creo que bueno, a ver, muy mal lo que está pasando, pero por lo menos, digamos, una luz en el horizonte para que abordemos realmente de manera radical y exista un consenso de que tenemos que buscar la manera, cuando un país tiene, ¿no es cierto?, una expectativa de vida, digamos, que ha llegado a sobre 80 años, no puede ser, digamos, que nuestros abuelos estén viviendo excesivamente mal. Y déjame agregar un solo comentario. Cuando se produjo el estallido social, yo fui a visitar las sedes. Yo les preguntaba, pero ustedes, ¿por qué están en huelga? O sea, no había problemas económicos, teóricamente. Y la gran mayoría me decía, ¿sabe por qué, rector? Porque nosotros vivimos con un abuelo. Usted seguramente en la época suya, digamos, el abuelo ya de 85 años no estaba. Nosotros vivimos con nuestro abuelo. Y yo vivo con mi tía y con mi tío. Y nosotros tenemos que ver cómo alimentar, cómo ayudar a esa gente que está recibiendo una pensión de 135.000 pesos. Entonces, es un problema grave, ¿ya? Por lo tanto, ojalá, dentro de lo malo que ha sucedido, digamos, que nos pongamos a pensar realmente cómo podemos tener un sistema de pensiones donde tengan componentes efectivamente, digamos, de solidaridad de por medio. Yo creo que eso le va a hacer muy bien al país. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Igual que Carlos, Rodrigo, también muchas gracias por la franqueza. Y también darle muchas gracias por aceptar esta invitación a venir y a exponernos un poco sobre este tema que se viene tan importante y que ha sido tan importante durante este tiempo que hemos vivido. También muchas gracias a todas las personas que vieron este foro. Y, o sea, de nuevo, muchísimas gracias a nuestros invitados y los dejamos muy invitados a un foro sobre admisión a la educación superior el próximo martes, también a las 7:30
a través de este mismo medio. No sé si ustedes también quieren despedirse o... Sí, no, simplemente muchas gracias y sigan discutiendo cosas. Es muy bueno. Muchas gracias también por esta invitación. Ha sido muy grato y además estar con Rodrigo muy, muy agradecido. Así que bueno, bye bye. Nos vamos.